Buenos días. Buenos días al auditorio. Primero que nada, muchas gracias al International College y al Dr. Cifuentes por su amable invitación. Y bueno, lo que hoy les vengo a presentar es el uso de los láseres, de los distintos láseres que encontramos en odontología en la práctica odontológica. Entonces, vamos a continuar. Cualquier cosa, están los mensajes para que puedan ir anotando ahí sus dudas y al final tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Los láseres en odontología tienen muchos años utilizándose, poco ha sido su conocimiento y su práctica en el área odontológica y principalmente en el área nacional, pero existen diferentes marcas, diferentes proveedores, diferentes sistemas y diferentes longitudes de onda. Y los dos láseres que hoy les vengo a presentar son dos longitudes de onda, que es una longitud de onda de entre 810 y 940 nanómetros, que son los diodos, y otro equipo que es un equipo que se utiliza para tejidos blandos y tejidos duros, que es un láser de Erbium Cromo, ISGG, que ahorita vamos a ver qué es lo que significa, que tiene una longitud de 2780 nanómetros y que son láseres que usamos de manera integral en el consultorio dental. Bueno, me presento, soy la doctora Rosa Sanders y llevo 20 años utilizando distintas longitudes de onda de láseres y pues mi práctica odontológica está siempre presente los láseres como una herramienta adicional a los tratamientos convencionales. Entonces, estos son los dos láseres que hoy les vengo a presentar. El pequeño es un diodo y el grande es un láser de Erbium Cromo, que es para tejidos duros y tejidos blandos. Entonces, bueno, en la historia de la odontología, pues siempre hemos estado en la búsqueda de ser mucho menos invasivos, mucho más amables y más confortables a la hora del tratamiento dental, sabiendo que nuestra práctica odontológica pues es una práctica que genera mucho estrés, que muchos de los tratamientos tienden a ser dolorosos si no está el paciente pues bien anestesiado o debido a ciertas características de los instrumentos convencionales que estamos acostumbrados a utilizar, pues existe por las turbinas fricción en los tejidos, por lo tanto calentamiento en la pulpa dental y esa es la causa por la que muchas veces el paciente puede llegar a tener cierta sensibilidad. Obviamente estamos preparados para siempre buscar el mayor confort y el menor dolor en el paciente. Sucede y es por esto y por el ruido que nuestros pacientes normalmente sufren estrés cuando están sentados en la silla. Entonces, bueno, este tipo de herramientas y este tipo de equipos lo que hacen es que ruido principal y no hay fricción, porque ahorita vamos a ver cómo se manejan este tipo de láseres y nunca hay contacto del instrumento o del láser con el tejido. Entonces, esto baja la cantidad de estrés en el paciente y la cantidad de fricción en el diente y, por lo tanto, menor cantidad de calentamiento y menor dolor en el paciente. Bueno, pero ¿qué es un láser? Un láser es un dispositivo que genera ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas, pues son de el espectro electromagnético, pues es un espectro electromagnético muy amplio en el cual nosotros podemos encontrar distintas longitudes de onda de distintas herramientas que son cada una específicas para un tejido en especial. Y ahorita vamos a explicar esto. Todos los láseres trabajan por afinidades y esa es la ventaja de la utilización de los láseres. Al trabajar con afinidades se hacen mucho más específicos, se hacen mucho menos invasivos y por lo tanto son ahora el tipo de tratamientos que se están utilizando en prácticamente toda la medicina y la odontología. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es menor dolor y menor inflamación en los tejidos. Bueno, los láseres en medicina y en odontología se han utilizado desde hace muchos años y existen, por ejemplo, en dermatología, láseres que tienen cierta afinidad al color, que son, por ejemplo, los láseres que causan depilación, buscan el tejido o el folículo piloso que tenga color y entonces, al ser una longitud de onda afín
al color, lo que va a hacer es llegar a ese folículo y destruirlo sin lastimar todo el tejido que se encuentra alrededor. ¿Por qué? Porque el tejido que se encuentra alrededor no tiene la pigmentación necesaria para que esa longitud de onda o esa energía del láser pueda actuar sobre ella. Lo mismo pasa en oftalmología. Existen distintos láseres, algunos que solamente lo que hacen es como darle la forma al globo ocular, y entonces algunos problemas refractarios como son la miopía y el astigmatismo pueden mejorar la forma del globo ocular, y entonces es el tratamiento para evitar esos dos trastornos oculares. Lo mismo pasa en urología y en odontología. Tenemos estos dos tipos de longitudes de onda. Uno que es afín al color, que son los diodos, y otro que es afín al agua y a la hidroxiapatita, que son los láseres de erbium, que vamos a ver a continuación. ¿Por qué hoy buscamos la mínima invasión en la odontología? Y no nada más en la odontología, sino en todas las áreas de la medicina. Hoy el promedio de vida de un adulto mayor es 70, 80 años, y bueno, tenemos nosotros que hacer que estos dientes se mantengan por un mayor periodo de tiempo dentro de la boca. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, siempre siendo mucho más preventivos y mucho menos invasivos. Cuando vemos la línea del tiempo dental, podemos ver que si empezamos con una cavidad muy grande, esta cavidad más grande se va a una incrustación. Probablemente después de esa incrustación hay algo de filtración que va a terminar en una endodoncia va a terminar en un endoposte puede a largo plazo crear una fractura vertical. Esa fractura vertical seguramente va a terminar en una regeneración con un implante, y así lo que tenemos que hacer es mantener el mayor tiempo posible los dientes en boca. Entonces, bueno, hay herramientas como estas que lo que hacen es ayudarnos a ser mucho más afines y a tener mayor manutención del tiempo de los dientes en la boca del paciente, que ese es el objetivo. El objetivo es cada día ser más preventivos y cada día mantener por mucho mayor tiempo los dientes en boca. Entonces, bueno, para eso existen nuevas herramientas. Y algo importante es clasificar los láseres. En el mercado hay muchísimos tipos de láseres, y ustedes seguramente se encontrarán en expos y en diferentes lados que les ofrecen láseres, y hay que estar conscientes de qué tipo de láser es. Entonces, parte de esta plática es que ustedes sepan diferenciar qué láser es lo que les están ofreciendo y por qué ese tipo de láser. Y bueno, y cuáles son las necesidades que ustedes tienen para, si algún día tienen interés en comprar un equipo, saber qué equipo están comprando y por qué. Existen los equipos quirúrgicos o de alta potencia, que son los láseres enfocada a hablarles, que son láseres de alta potencia en los cuales sí podemos hacer incisiones, coagulaciones, ablaciones, vaporizaciones. Podemos ver cuál es el tratamiento que estamos haciendo en el paciente. Y existen láseres terapéuticos o de baja potencia que no modifican, o nosotros no podemos ver con precisión cuál es la acción de esa energía o de ese láser dentro del tejido. ¿Por qué? Porque son mediadores de metabolismos naturales. Y algunos de estos también sirven como medios diagnósticos, pero hay una gran diferencia entre lo que son láseres quirúrgicos o de alta potencia y láseres terapéuticos. Desgraciadamente, en el mercado mexicano, lo que más se ha promocionado por años anteriores son los láseres terapéuticos. Y los láseres terapéuticos no tienen de hacer ningún tipo de función o de abrir una cavidad o de cortar un tejido, porque no tienen la capacidad en la potencia y en la energía para poder hacer eso. Entonces, hay que estar muy claros cuando alguien les ofrezca un láser, al menos tener claro que existen dos distintos tipos de láseres, quirúrgicos y terapéuticos.
Bueno, ¿cuáles son las ventajas de los láseres quirúrgicos? Las ventajas de los láseres quirúrgicos es, pues, el control casi absoluto del sangrado, porque tienen la cualidad de poder ir vaporizando el tejido o ablacionando el tejido y al mismo tiempo obliterando los vasos sanguíneos y linfáticos. Al ser energías en las cuales son afines a alguna característica del tejido en particular, son tratamientos menos invasivos porque van únicamente a tratar el tejido para el cual está creado ese láser. Los tratamientos tienden a ser más rápidos. ¿Por qué? Muchas veces porque no hay necesidad de anestesiar, otras veces sí hay necesidad de anestesiar, pero podemos hacer el tratamiento más rápido porque no necesitamos hacer suturar, por ejemplo, o pues no necesitamos hacer ningún tipo de desinfección porque hay que saber que todo lugar donde toca la energía del láser es un lugar donde siempre va a estar desinfectado. ¿Y por qué va a estar desinfectado? Va a estar desinfectado porque la energía llega a temperaturas muy altas, pero a pulsaciones muy rápidas. Entonces, el cuerpo no es capaz de captar el dolor o el calentamiento porque es tan rápida la cantidad en que, tan rápida la forma de movimiento en que se deposita la energía que no da tiempo a que, una, se caliente el tejido y dos, llegue el mensaje nervioso al dolor, a la corteza cerebral y que capte como dolor y baje como dolor. Entonces, esa es una de las cuestiones por qué los láseres siempre de a esta generación son láseres ultrapulsados. Tenemos siempre campos quirúrgicos mucho más visibles. ¿Por qué? Porque no hay sangrado. Hay una reducción muy importante del recuento bacteriano en todas las zonas donde estamos trabajando con el láser. Hay menor dolor operatorio. Como les decía, no hay fricción al momento de hacer, por ejemplo, un corte en un tejido duro. El ruido es mucho menor, es un ruido distinto. Ahorita lo van a conocer. Menor estrés y, bueno, como decía, reduce la necesidad de suturas. Entonces, bueno, esas son las ventajas. ¿Y cuáles son las aplicaciones del láser en odontología? Bueno, el láser en odontología desde los años 80, desde los años 85, está regulado por la FDA como un láser que puede ser utilizado en todas las áreas de la odontología. Vamos a empezar por áreas, mostrándoles cuáles son los tratamientos más generales en cada área en los que podemos utilizar los láseres. En cualquier tratamiento de gingivitis, para un paciente que llega a la consulta con una gingivitis aguda, podemos hacer nuestra primera fase del tratamiento periodontal. Algo importantísimo es dejar claro que los láseres son una herramienta coadyuvante al tratamiento convencional. No podemos saltarnos ningún paso de los pasos convencionales en los tratamientos odontológicos. No por ser un láser va a hacer magia y eso es súper importante. No por ser un láser no necesito hacer un raspado y alisado radicular o una fase 1, no. Siempre tengo que hacer mi fase 1, pasar mi ultrasonido y posteriormente lo que voy a hacer es, en este caso, es con un láser de diodo, es desinfectar el surco gingival pasando con el láser un barrido en toda la zona del área del surco gingival con el fin de descontaminar esa zona. Está bien probado que hay muchas bacterias gingivales que en su pared gingival, que en su pared celular tienen pequeños pigmentos y estos pigmentos son los que son afines a la energía, porque esta energía de los diodos es afín al color y entonces lo que va a hacer es captar ese color de la membrana celular y va a descontaminar y va a destruir a esas bacterias. Entonces, es un tratamiento muy sencillo, muy práctico, muy rápido y que vamos a ver el cambio en los tejidos en 24 horas. En bolsas periodontales sabemos que hay muchos pacientes que no tienen las posibilidades o que el caso no es el mejor caso para poder hacer una regeneración y podemos tener tratamientos alternativos como son estos. Hay una técnica que llamamos técnica repair y es una técnica donde vamos haciendo pasos de backstep. Llegamos a la profundidad de la bolsa en la primera cita, previo a haber hecho toda nuestra fase 1 del tratamiento periodontal. Medimos la profundidad de la bolsa,
con los parámetros específicos de la técnica, empezamos a limpiar tanto la pared radicular como la pared blanda de la bolsa para eliminar y para poder llegar y accesar y destruir esas bacterias que están pegadas en la pared blanda y también en la pared dura del cemento radicular y poder descontaminar. Tenemos con estos equipos herramientas que pueden accesar con la longitud necesaria a la profundidad de las distintas bolsas. Tenemos tips, que son como les llamamos a las fibritas que llevan energía hasta los conductos radiculares o hacia las bolsas periodontales, que tienen hasta 25 milímetros de longitud con distintos diámetros, y estos diámetros y estas longitudes nos van a ayudar a poder accesar hasta estas zonas difíciles. Entonces, y también en estos, es importante mencionarles que estos tips, la energía sale de manera circunferencial. Entonces, la energía no va a salir únicamente por la punta, sino en estos casos necesitamos que la energía salga hacia los lados y que vaya desinfectando. No hay ningún riesgo de causar daño en las paredes radiculares, porque esa es una de las preguntas que normalmente se hacen, que si cuando paso de energía no puedo lastimar o dañar al cemento radicular. No, porque existen distintas pulsaciones en las cuales lo único que voy a hacer en este caso es desinfectar sin causar ningún tipo de daño en el cemento radicular. Entonces, bueno, en esta técnica de repair lo que se hace es que se va desinfectando y creando una bioestimulación para la formación de hueso de abajo hacia arriba, y lo que llegamos a ver es el poder de regeneración natural que tiene el hueso en este tipo de casos en el paciente. No vamos a meter ningún tipo de injerto, son pacientes que a veces tienen tantos defectos óseos y que no tienen las posibilidades para poder hacer regeneraciones, pero que podemos mejorar su condición periodontal con este tipo de tratamientos. Existen otro tipo de tratamientos como son la melanosis gingival, que son tratamientos que a veces no ofrecemos en la consulta porque sabemos que el tratamiento es bastante agresivo o muy sangrante o no tenemos los medios. Sabemos que las melanosis gingivales muchas veces afectan después de una rehabilitación estética muy bonita, pues no luce como debería porque el paciente tiene cierta pigmentación en las encías. Entonces, bueno, los métodos convencionales son o una fresa de diamante o nitrógeno líquido es otra, o con bisturís Kirkland haciendo raspados y dejando que regenere el tejido. En estos casos podemos hacerlo tanto con láser de diodo porque tiene afinidad al color, o podemos hacerlo con láser de erbium cromo, como es este procedimiento. El láser de erbium es menos agresivo, no es doloroso porque no genera calentamiento ya que lleva agua y aire, ahorita lo vamos a ver. Y podemos también crear un raspado, digamos, una vaporización del tejido pigmentado. Hacemos una penetración a 1 milímetro de profundidad en el tejido, que es a donde llegamos, a donde está la membrana basal con los melanocitos, y eliminamos esa capa. Esa capa queda así, esto es lo más sangrante que queda el paciente. En realidad, como el paciente no sufre un aumento de la temperatura en los tejidos, el paciente no tiene prácticamente dolor, y esta es la recuperación a las 24 horas. Es realmente muy rápida la regeneración en los tejidos cuando se tratan con láser, y podemos ver que está regenerando este tejido blando ya sin el pigmento. A estos pacientes siempre les decimos que es una condición racial, es una condición genética, la pigmentación en las encías, la melanosis, y que probablemente, y lo más seguro es que al paso de 1 año o 2 años, presenten nuevamente ciertas como pecas de pigmento en las encías que son mucho más sencillas de retirar. Casi nunca vuelven a estar con esa placa parejita en las encías, y eso es algo que a los pacientes, sobre todo pacientes con una sonrisa extensa, una sonrisa gingival, pues que no les gusta esa pigmentación. Esto es a la semana. La verdad es que es un tejido que repara muy rápido, que repara muy bonito, y que el paciente, que podemos ofrecérselo a los pacientes con toda tranquilidad, sabiendo que no va a ser un tratamiento sumamente invasivo.
En periodoncia también lo podemos utilizar en extracciones y regeneraciones. Una extracción como esta, que es una destrucción tremenda, donde el paciente llega con apertura también de las raíces y donde podemos ver que hay mucho daño y mucha infección ósea. Bueno, lo que hacemos es hacer la extracción, descontaminar los alvéolos, descontaminarlos mediante curetas, pero principalmente metiendo el láser. Como ven, tiene un tip de bastante longitud y si ahí pueden observar, tiene un topecito. Ese topecito nos sirve muchas veces en los tratamientos periodontales o en los tratamientos endodónticos, porque es pues como un tope para medir la longitud, y en este caso me sirve para descontaminar perfectamente todo el lecho quirúrgico, todo el hueso, y desprender todo el tejido de granulación que llegue a quedar ahí pegado. Es bien importante que nosotros normalmente hacemos el curetaje y posterior al curetaje metemos el láser y vemos cómo sale muchísimo tejido de granulación que de manera convencional estaríamos dejando ahí. Entonces, esta parte es bien importante, que nosotros sabemos que estamos desinfectando no únicamente al contacto de la energía con el hueso, que es lo que nosotros podemos ver, sino que al ser una energía, la energía tiene poder de penetración porque es una luz. Cuando yo pongo una luz y la pego, por ejemplo, en un dedo o en un hueso, puedo ver cómo la luz penetra. En este caso, este láser penetra 1 milímetro de profundidad y en el caso de los diodos puede penetrar hasta 2 milímetros de profundidad, pero esa penetración de la luz es todo el rango de descontaminación a profundidad también del hueso, que eso es muy importante. Es muy importante por algunos tipos de preimplantitis, por ejemplo, retrógradas, o en algunas lesiones donde creemos que ya descontaminamos y ahí quedó algo de tejido contaminado o un hueso que no terminó de descontaminarse. Esto es una muy buena manera de estar seguros de que lo que yo estoy dejando ahí es una zona completamente desinfectada y estoy tranquila de que la regeneración, el tejido que voy a poner o el material que voy a poner va a ser un material que va a estar libre de toda contaminación y que va a poder regenerarse mucho más rápido y sin miedo de pérdida del tejido, claro, siempre y cuando se lleve la técnica correcta. En la utilización de los láseres en periodoncia junto con ortodoncia, es muy común ver jóvenes con ortodoncia que llegan con agrandamientos gingivales. Entonces, en la misma cita de tratamiento ortodóntico, con pura anestesia tópica, la verdad es que este tipo de tratamientos es muy raro que nosotros en la clínica lleguemos a anestesiar. Hacemos el corte gingival del agrandamiento, siempre dejando un grosor biológico adecuado, y podemos ver que la reparación del tejido a una semana es prácticamente imperceptible. Y podemos, ahorita, esto es más o menos como lo hacemos, es el tip que utilizamos, este es el ruido, ahí estamos marcando cuánto es lo que vamos a hacer del corte del agrandamiento gingival. Lo podemos marcar, ahí estamos trabajando sin agua, únicamente con aire, marcando la longitud a la que vamos a cortar. Previamente hicimos un sondeo y ahí podemos ver la manera en que este es el ruido que hace el equipo, es el agua que va soltando y podemos a veces quitar en bloque o podemos vaporizar el tejido. Entonces, esto lo hacemos de verdad con pura anestesia tópica, que la anestesia tópica que utilizamos aquí es una anestesia de Seiko, una anestesia líquida que colocamos dejamos impregnar en los tejidos y podemos hacer ese corte. El paciente se va, no hay necesidad de mandar antibiótico, prácticamente nunca mandamos analgésico. Al paciente lo que se le dice es que va a sentir un poco de molestia, así como cuando se quema con el café la lengua, que es un poquito de ardor, que es un poquito molesto, y nada más. Otro paciente con agrandamiento gingival, donde se hace el marcaje, se hace el corte, podemos ver el sangrado, que es prácticamente muy bajo, y así es como se ve el paciente. El paciente se le dan técnicas de cepillado y a la siguiente semana el paciente llega muy bien de sus encías. En ortodoncia también, para dientes retenidos, pues hacemos la incisión con el láser. Esta incisión nos ayuda a que no haya sangrado, que es algo que a veces nos obstruye un poco para poner el botón,
para poder hacer la adhesión del botón. Entonces abrimos con mucho cuidado, hacemos nuestro coleajo con energía, con el láser, y podemos descubrir el canino o el diente retenido sin que haya sangrado y en el mismo tiempo quirúrgico poder poner el botón y pues empezarlo a ligar. En ortodoncia y periodoncia, igual cuando se hacen injertos, se hace el raspado radicular y se hace una cerradilla ese cemento radicular que queda expuesto con el fin de que quede completamente descontaminado y que el injerto que vayamos a poner pues sea un injerto que tenga éxito. Siempre tomar todas las medidas para que haya desinfección en los tejidos donde estamos poniendo injertos, pues siempre es importante. Este es un video, voy a ponerle un poquito, ay, perdón, me adelanté. Discúlpeme tantito, porque quité el video. Es un video donde podemos ver el láser utilizándolo en tejidos blandos y en tejidos duros al mismo tiempo. Aquí estamos haciendo la eliminación de una caries. Si se dan cuenta, no tenemos contacto con el cemento radicular o con la dentina. Y es una caries en clase 5 que se va a extender por debajo del margen gingival. Entonces, cambio de parámetros. Ya, si se dan cuenta, bajé la cantidad de agua. Cambio mi parámetro de energía. Puedo hacer la vaporización del tejido para llevar el tejido más allá de la línea de terminación de mi caries y hago ahí el control del sangrado con el láser y regreso a parámetros de tejidos duros, donde otra vez vuelvo a no tocar el tejido y puedo hacer la eliminación completa de la caries y poder obturar en el mismo tiempo quirúrgico debido a que no hay sangrado. Entonces, esta es la versatilidad que tienen estos láseres de poderlos utilizar tanto en tejidos duros como en tejidos blandos prácticamente al mismo tiempo, aprovechando sus virtudes, las ventajas de cada uno de ellos. Cuando hacemos cavidades, aquí ya vamos a los láseres en operatoria, algo que es sumamente importante es que nosotros estamos acostumbrados a hacer cavidades con la turbina y desinfectar con clorhexidina, algunos doctores lo hacen con EDTA, con distintos productos para descontaminar ese piso de la cavidad. Y sabemos que en ese piso de la cavidad siempre va a quedar algo de barro dentinario. Es normal, es casi imposible poderlo quitar. Cuando nosotros utilizamos turbinas, cuando utilizamos un láser como estos, que son afines al agua y a la hidroxiapatita, podemos eliminar todo ese tejido cariado y al final podemos hacer una desinfección de ese piso. ¿Con qué fin? Con el fin de quitar una buena parte de ese barro dentinario y poder descontaminar y poder después hacer un grabado y poder hacer un sellado o una obturación de manera convencional. Entonces, estas son las diferencias en microscopía electrónica de cómo queda un piso con una turbina y cómo queda un piso después de haber sido desinfectado con un láser. En operatoria, pues así vemos las cavidades, hacemos nuestros procedimientos convencionales y pues la desinfección y después la obturación. En lo que es cirugía bucal, podemos también hacer frenilectomías. Esta es una frenilectomía con diodo. No sé por qué no aparece la primera fotografía. Pero bueno, es un frenillo que estaba muy adelantado, muy atado. Se hace, en este caso, como se hizo con diodo, sí se anestesia al paciente y se hace el corte del tejido hacia la zona más posterior y podemos ver que no hay absolutamente nada de sangrado. Entonces, este paciente no hay necesidad de hacerle ningún tipo de sutura y el paciente se va a su casa así, solamente se le mandan a hacer ciertos movimientos y el paciente no vuelve a tener atada la lengua y es una muy... bueno, ahí está el frenillo, como estaba muy adelantado y bueno, como ya tiene movilidad esa lengua. También podemos hacer frenilectomías con el Erbium cromo. Muchas de estas frenilectomías no es necesario anestesiar porque este láser, al llevar agua y al tener otro tipo de energía, otro tipo de longitud de onda,
no causa molestias en el paciente. Esta es una appendectomía vestibular. Otra vez pueden ver cómo podemos llevar el tejido hacia arriba, prácticamente sin nada de sangrado. Y después hacer el corte de ese tejido. Ahí estamos haciendo un poco de hemostasia. Cuando hacemos hemostasia, lo único que tenemos que hacer es quitar el agua y cambiar un poco los parámetros. Y claro que hace hemostasia capilar, nunca una hemostasia de un sangrado vascular mayor. La utilización de los láseres en prótesis, por ejemplo, esta paciente llega con esas coronas y con un agrandamiento gingival bastante considerable. Igual se hace sondeo, se deja un grosor biológico y podemos hacer el corte gingival el mismo día que quitamos las coronas y ponemos la parte del provisional y podemos ver cómo es una herramienta muy amable con los tejidos, muy amable con el operador, porque no hay sangrado y en este mismo tiempo quirúrgico, bueno, ahí lo estamos haciendo el corte, podemos terminar con un provisional y esperar a que los tejidos cicatricen para después hacer su prótesis definitiva. En patología, lo mismo, fibromas, que podemos hacer únicamente con anestesia tópica. Hacemos el corte del tejido, así es como vamos a ver el tejido postoperatorio y la diapositiva de abajo es como se ve el paciente a las 24 horas. Es un fibroma que, pues, no sé por qué quedaron tan desordenadas. En patología igual, hemangiomas como estos, muchas veces estos hemangiomas bucales, pues, o hacemos una incisión y tenemos que suturar. En este caso utilizamos un láser de diodo otra vez. ¿Por qué? Porque el diodo tiene afinidad al color y entonces podemos hacer una pequeña incisión siempre activando el láser. Hacemos movimientos por dentro de esa pequeña hemangiomita labial y lo que vamos a hacer es retirar el tip y va a quedar, al ser afín al color, lo que va a hacer todo ese tejido vascular o ese líquido vascular que existe dentro, se va a adherir al tip, lo sacamos, lo limpiamos, volvemos a meter y digamos que se va a ponchar ese pequeño hemangiomita, queda como un lunarcito y posteriormente se le va a eliminar. Uno de los usos más importantes de los láseres en odontología es en los tratamientos de endodoncia. Es también probado hoy en día que una de las mejores técnicas para descontaminar y para que no haya fracasos en endodoncia es la descontaminación de los conductos radiculares y esto es una herramienta pues muy importante y muy eficaz en el tratamiento de los conductos radiculares. Aquí dentro del colegio del International College está el doctor Kablik, endodoncista, y él está utilizando esta técnica con muy buenos resultados. Los resultados se ven adelantados, por ejemplo, en las lesiones periapicales. Podemos ver una reparación de esa lesión periapical en tiempos mucho menores. Esto es debido a que hay una descontaminación completa del tejido y volvemos a lo mismo. No únicamente vamos a descontaminar la zona que estamos tocando, sino descontaminamos más allá. Penetramos 1 milímetro, ya sea aquí en el cemento radicular o en el hueso, cuando estamos hablando de hueso, y podemos descontaminar con más precisión los conductos. Existen varias técnicas para la descontaminación, pero volvemos a lo mismo, jamás saltándonos los pasos convencionales de los tratamientos. Aquí se tiene que instrumentar, se tiene que instrumental con igual llegar a una longitud de trabajo y posterior a esto metemos el láser con la finalidad de descontaminar todo este conducto radicular. Existen distintos protocolos para la activación de los irrigantes, incluso es algo muy controversial, pero las personas que utilizan hoy en día láser en su consulta para tratamientos endodónticos ya no necesitan meter
muchas veces hipoclorito, porque la energía que están metiendo dentro de los conductos es suficiente para descontaminar en los conductos radiculares. Existe esta técnica que es una técnica PIPS cuando no hay un instrumento como el que tienen estos equipos como el Waterlace, que es un equipo de Biolace, en el cual podemos penetrar con el tip hasta la longitud de trabajo, pero también si no hay posibilidades de entrar hasta la longitud de trabajo, se puede hacer una penetración únicamente dentro de la cámara pulpar o al inicio del conducto radicular, donde se hace la activación del irrigante y se hace una descontaminación con mayor penetración a los túbulos dentinarios por medio de la energía del láser. Aquí podemos ver una fotografía de microscopía electrónica en el que podemos ver cómo ese barro dentinario que queda sepultado dentro de los microtúbulos dentinarios, al pasar esta energía, que esta energía tiene afinidad a lo que tenga mayor concentración de agua, entonces lo va a absorber o lo va a vaporizar. Entonces podemos abrir esos conductos y quitar esa contaminación o esas bacterias que quedan sepultadas junto con el barro dentinario. Entonces, estas son fotografías comparativas de un conducto radicular cuando se limpia de manera convencional y un conducto radicular sin barro dentinario cuando se limpia con un láser. Lo mismo, son comparaciones de cómo queda un cemento radicular cuando se limpia con un láser y cuando se limpia de manera convencional. Y bueno, el resultado y estas fotografías de microscopía, pues la verdad es que son muy hermosas porque podemos ver esta anatomía completamente limpia que no podría ser posible sin este tipo de instrumentación. Estos son casos del doctor Juan Carlos Castillo, una perfecta instrumentación, podemos ver cómo penetra el cemento radicular incluso en estos microtúbulos. Y hoy sabemos, y hay muchos artículos donde nos habla que la combinación de dos longitudes de onda, como es la de Erbium Chrome o Erbium YAG, junto con un diodo o un neodymio YAG, o sea, dos longitudes de onda distintas, una con afinidad al agua y a la hidroxiapatita y la otra con afinidad al color, pueden llegar a descontaminar un conducto prácticamente en el 99.9%. Entonces, hoy no tenemos pretexto para decir un conducto quedó contaminado. Es o falta de instrumentación o pues a veces falta de herramientas con las cuales podemos llegar más allá y poder estar seguros de que estamos haciendo un tratamiento completamente descontaminado. Este es un tratamiento que yo hice saliendo de la facultad. Lo único que sabía hacer era este tipo de endodoncias unirradiculares que te enseñan pues en licenciatura, pero en mi caso, pues existía un láser de neodimio en la clínica de mi familia. Entonces yo sabía del poder de desinfección y de bioestimulación de los láseres, y cuando llegó esta paciente, que era una paciente muy joven, como de 17 años, diciendo que pues ya le habían dicho que iba a perder ese diente, pues con razón, pues tenía muy poca, o sea, tenía movilidad poca, pero traía una lesión muy grande. Y pues lo que a mí se me ocurrió en ese momento fue hacer una endodoncia, descontaminar con el láser. Yo no sabía hacer ni regeneraciones ni absolutamente nada. Entonces lo único que se me ocurrió fue abrir la lesión para drenarla, levantar un colgajo, raspar el lecho que se encontraba destruido, ese defecto óseo, irradiarlo con el láser de diodo. Darle una barrida, que era lo poco que yo sabía sobre láseres, pero pues lo que sí sabía es que los láseres descontaminaban. Entonces se hizo la endodoncia de esta paciente, se descontaminó, lo único que sabía yo era hacer unas pequeñas suturas en esa colgajo y fui llevando el seguimiento de esta paciente. Empezamos a ver una formación bastante rápida del tejido óseo, una recuperación de esa lesión ósea tremenda, pues bastante rápida. Al año y a los 9 años de seguimiento, este diente seguía en permanencia en su boca, y ahí fue cuando yo dije, esto funciona y funciona muy bien, y ahí fue cuando yo me metí
al área de los láseres. Obviamente, después de 9 años podemos ver que sigue habiendo una lesión periapical en esa zona, y esa lesión periapical es porque no se regeneró. Entonces hubo una destrucción de la pared vestibular y ahí se formó un callo, el cual sigue y el diente sigue en permanencia. Entonces no vamos a hacer ningún tipo de regeneración porque ahí está, se ha formado muy buen hueso. Claro que ese defecto óseo de esa pared vestibular se hubiera evitado si en aquellos años, hace 20, yo hubiese sabido hacer una regeneración y hubiese puesto ahí hueso después de haber hecho esa descontaminación. Entonces, bueno, esto yo se los muestro porque quiero que conozcan el poder de desinfección de los láseres en procedimientos muy sencillos. Hoy en día está muy en boga, muy en auge la utilización de implantes y para la colocación de implantes, los láseres también se utilizan previo a la colocación de los implantes, durante la colocación de los implantes y posterior a la colocación de los implantes y en las patologías que estos implantes suelen tener o en los problemas que suelen dar al cabo de unos años por diferentes motivos, las cuales no nos vamos a poner hoy a analizar, pero sí vamos a ver en qué situaciones nos ayuda este tipo de herramientas. Entonces, bueno, hay muchas ventajas al utilizarlas, como son la desinfección por contacto de los lechos quirúrgicos y algunos materiales, el control del sangrado, cuando queremos que sangre, cuando no queremos que sangre, podemos evitar que sangre, y podemos utilizarlo siempre como una buena alternativa y una buena herramienta coadyuvante al tratamiento. Entonces, bueno, ¿cómo lo utilizamos previo a la colocación de los implantes? Pues al momento de hacer una extracción, podemos descontaminar el lecho de la extracción, el alvéolo, lo podemos descontaminar. Al momento de hacer una extracción y regeneración, antes de colocar la regeneración, podemos utilizarlo para descontaminar ese lecho quirúrgico. Podemos hacer en algunos casos remodelaciones óseas al momento de estar poniendo, antes de colocar el implante. En elevaciones de seno, ahorita vamos a ver cuál es la ventaja de utilizar un láser al momento de hacer una elevación de seno. Durante la colocación de los implantes, de la desinfección del lecho quirúrgico, una vez que barrenamos, podemos desinfectar por medio de la energía tanto el tejido blando como el tejido duro al momento de hacer una elevación, al momento de la colocación del implante. Y después de la colocación del implante, podemos hacer recortameos gingivales al momento del cierre, cuando se hace, por ejemplo, cargas inmediatas, descubrimiento del implante y posteriormente, si hay una mucositis o hay una periimplantitis, también es una herramienta muy benévola en este tipo de tratamientos. Entonces, bueno, al momento de una extracción, ahí están los parámetros que se utilizan, se hace la extracción y después se hace una desinfección del alvéolo. En una regeneración ósea guiada podemos ver que vamos a poner ahí un implante, pero vemos ahí un defecto óseo, entonces podemos descontaminar el defecto para rellenarlo y al mismo tiempo hacer la colocación del implante. Y, por ejemplo, a la hora de hacer una elevación de seno, aquí les pongo el ejercicio que hacemos normalmente. Existen este tipo de equipos, tienen dos tipos de piezas de mano, una que le llamamos turbo, con unas piezas, unos lentes ópticos muy pequeños, y otro que es la pieza Gold, que tiene distintos tips para su trabajo. Y aquí podemos ver que estamos manejándolo en un modo para tejidos duros, en el cual podemos hacer el corte de lo que sería el hueso sin que se toque la membrana, en este caso la membrana del huevo, y es lo mismo que haríamos en una elevación de un seno paranasal. Podemos ser muy selectivos y podemos evitar la perforación de la membrana sinusal cuando lo hacemos con láseres. Y pues aquí hay un caso, por ejemplo, una elevación. Aquí se hizo una elevación del seno junto con la eliminación de un pólipo, por lo que hicimos aquí una guía para hacer primero la eliminación del pólipo y después tener la guía de dónde íbamos a abrir nuestra ventana sinusal. Entonces estamos haciendo ahí primero la absorción del pólipo y posteriormente nuestra apertura de nuestra ventana del seno paranasal. Lo hacemos por medio de estos parámetros y podemos hacer
meterlo de manera convencional sin peligro de dañarlo. Entonces, bueno, ahí vemos un poco exagerado la cantidad de tejido que se metió, de hueso. Y, por ejemplo, para implantes inmediatos, en el caso de esta lesión por una fractura vertical, se hace la extracción del diente, hacemos la descontaminación del lecho quirúrgico. A mí siempre me deja muy tranquila hacer una extracción y descontaminar con el láser, porque sé que no nada más voy a descontaminar en contacto, sino que la energía va a penetrar tanto en el tejido blando como en el tejido duro, y que voy a descontaminar a profundidad para poder meter ya sea un material de injerto o meter mi implante. Y bueno, hacer un sellado y después la rehabilitación de este implante. Durante la colocación de implantes, lo mismo, lesiones inmensas como estas, que el tejido está sumamente contaminado, podemos hacer la descontaminación de todos estos lechos quirúrgicos. Si se dan cuenta, también el tejido blando está contaminado, entonces hacemos el raspado manual, pero después del raspado siempre hay una descontaminación profunda con el láser antes de meter cualquier tipo de regeneración o cualquier tipo de implante. A mí me gusta estar segura de que descontaminé. Ahorita van a ver cómo el tejido, una vez que está bien descontaminado con el láser, tiene otra vista, se ve completamente distinto. Vean qué bonito se ve el hueso, vean cómo se ve completamente descontaminado el hueso, el tejido blando. Y entonces, bueno, con esta descontaminación del hueso, vean cómo al ser una luz penetra no nada más donde estamos tocando, sino a profundidad. Y esto es lo que nos da certeza y nos da seguridad de que estamos dejando un hueso completamente descontaminado. Entonces, después de esto, yo me quedo con la certeza de poder poner unos implantes y poder poner una regeneración, obviamente con sus membranas, las tachuelas, y bueno, dejar al paciente, en este caso, con una buena regeneración y unos buenos implantes para después poder poner un provisional. Entonces, bueno, estos son tratamientos que de no tener este tipo de herramienta, la verdad, lo haría yo en 2 pasos, porque esperaría primero a que regenerara el tejido y estar tranquila de que no hubiese nada de infección en las áreas. Y bueno, posterior a la colocación de implantes, pues encontramos muchos problemas como problemas perimplantares como son la mucositis, la perimplantitis. Digo, existen problemas como fracturas de tornillos, reposición óseas a largo plazo, incluso pérdidas del implante, pero bueno, en este tipo de tratamientos como es la mucositis y la perimplantitis, los láseres es realmente una herramienta muy eficaz en estos tratamientos. Y bueno, siempre hay que hacer la diferenciación entre lo que es una mucositis y lo que es una periimplantitis, cuando ya encontramos pérdida de hueso, y siempre buscar la etiología de estas enfermedades, ya sea de higiene, ya sea puntos previos de contacto, tabaquismo, prótesis contorneadas, historias de periimplantitis, enfermedades sistémicas. Pero bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, pues podemos hacer el tratamiento ya sea de la mucositis por medio de la eliminación obviamente de placa. Podemos meter estos tips en toda esa zona de la mucositis, en toda esa zona donde se encuentra inflamado el tejido, con el fin de descontaminarlo y dejar una zona mucho más limpia y que pueda este paciente tener una mucho mejor higiene. En problemas de periimplantitis, donde ya vemos una franca pérdida del hueso, pues siempre y cuando podamos tener un lecho que regenerar, que tengamos paredes donde podamos regenerar, podemos llevar a un muy buen tratamiento por medio de los láseres. Sus ventajas es que pues, es excelente en la ablación de los tejidos. Siempre al momento de ablacionarlos los va a desinfectar, eso es en automático. Podemos radiar el láser
de manera segura, sin que al láser se caliente o sin que se le cause ningún tipo de daño. ¿Por qué? Porque con este tipo de láser, que estamos hablando de los láseres de erbium, su afinidad es al agua. Entonces, lo que va a ir buscando va a ser prácticamente todo el tejido de granulación que tiene mayor cantidad de agua y lo va a vaporizar sin dañar en lo absoluto al implante. ¿Por qué? Porque para esa energía el implante no existe, no es capaz de hacerle absolutamente nada, vamos, ni calentarlo. Entonces, con toda seguridad yo puedo radiar repetidamente las cuerdas del implante sabiendo que está quedando completamente desinfectado, completamente libre de tejido de granulación, y tengo herramientas distintas por longitudes, por diámetros y por la forma en la que sale la energía de estos aditamentos para poder llegar a estas zonas difíciles donde se encuentra tejido de granulación o bacterias que me sigan destruyendo mi hueso. Entonces, hay muchos artículos en los que se describe que una muy buena herramienta para el control de la periimplantitis o para la regeneración de las periimplantitis es la desinfección de los implantes y del tejido periimplantar por medio de energía láser. ¿De qué láser? De este tipo de láser que son afines al agua, los láseres de la familia de los erbiums. Entonces, aquí, por ejemplo, les puedo presentar un caso muy viejito hecho también con este láser, en el que incluso lo que se utilizó fue hidroxiapatita, no para crear una regeneración, en este caso tiene muchos años, donde la paciente llega con una destrucción grande de un implante que tenía poco tiempo que se lo habían puesto en Centroamérica y estaba rehabilitado y ella no quería perder el implante, estaba llegando a México y buscó alternativas. Se le dijo que el pronóstico era reservado. Vean la gran lesión que tenía, un defecto óseo también vertical a los lados. Este implante estaba prácticamente detenido únicamente por la zona palatina, pero gracias a los aditamentos que tenemos podemos accesar hacia las partes laterales de ese defecto óseo vertical y en este caso se hizo la descontaminación, la regeneración. Vean los años que tiene, es con hidroxiapatita. 6 años después el implante ahí seguía. Ahí se ve la cicatriz del colgajo y así, como les digo, implantes o periimplantitis donde existan este tipo de paredes en el defecto, donde podemos hacer una regeneración, donde tenemos paredes de donde podemos llegar nuevamente a crear hueso, podemos hacer nuevamente la desinfección del implante, meternos con los tips hasta la zona de acceso, hasta donde tengan el defecto, y descontaminar tanto las cuerdas del implante como el tejido óseo y también el tejido blando, para después colocar un material de relleno, un injerto, una membrana y tener resultados a largo plazo, pues más predecibles. Por ejemplo, es un láser, es un caso cortesía del doctor Sarkis. Igual se está descontaminando, existen paredes laterales, existe forma de que se pueda regenerar, se hace la descontaminación, se quita todo el tejido de granulación, se descontamina el implante, el hueso. Aquí se hizo una limpieza con otro tipo de cepillitos y se descontamina, se regenera, se pone una matriz, una membrana y esto es, está al revés, el pre y el post está mal puesto. Y lo mismo, otros casos de periimplantitis, que son cosas que vemos frecuentemente en la consulta. Empieza a haber un daño de ese hueso periimplantar, se descontamina y llegamos a tener buenos resultados. Como ven, nuevamente tenemos paredes de donde podamos descontaminar, de donde podamos regenerar, de donde podamos jalar el hueso una vez rellenado y una vez que está limpio la zona de la periimplantitis. Descontaminamos el tejido blando, el tejido duro, el implante repetidamente, cada una de las cuerdas del implante, regeneramos y llegamos a tener pues resultados a largo plazo de éxito y donde el implante no se pierde. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería compartirles. Tenía 1 hora. Espero haberles podido compartir lo suficiente o al menos que queden con una idea de lo que son capaces de hacer los láseres quirúrgicos
en el área de la odontología, cómo son unas herramientas, pues, coadyuvantes a los tratamientos convencionales y que, bueno, que son opciones que podemos darles a nuestros pacientes y como lo hacen prácticamente los oftalmólogos, no todo mundo necesita tener un láser, pero sí podemos referir en ciertos casos a los lugares donde nos puedan ayudar con ciertos tratamientos en beneficio de nuestros pacientes. Entonces, nuestra obligación es, pues, esto, conocer, tener el conocimiento de lo que existe, de lo que son capaces de los láseres de hacer y de lo que tampoco son capaces de hacer. No podemos cortar metales, por ejemplo, con los láseres, no podemos hacer terminaciones protésicas con los láseres porque no nos da una terminación. Y hay lugares o procedimientos donde conviene ocupar un láser y otros donde no nos conviene ocupar un láser. Entonces, este es el objetivo de esta charla, este es el objetivo del International College, dar conocimiento, apertura a lo que hoy existe y que todos tengamos, pues, este alcance de conocimiento de todo lo que hoy tiene la odontología. Entonces, se abre la sesión para preguntas y respuestas. Muchas gracias y gracias al ICT por la invitación.